Hola amigos, en este nuevo vídeo vamos a hablar sobre lo que es la fórmula empírica, ¿vale? Pero antes de nada, pues lo que deberemos saber es qué es una fórmula. Una fórmula es la manera que tenemos de representar moléculas o combinaciones. Por ejemplo, el ácido sulfúrico se representa por esta fórmula. Hidrógeno, un 2, el azufre, el oxígeno, un 4. En esta fórmula únicamente describimos cuántos elementos hay de cada tipo formando una combinación. 2 hidrógenos, un azufre y 4 oxígenos. A este tipo de fórmulas es lo que denominamos fórmula empírica. Empírica. Es decir, simplemente describimos el número de elementos que la componen, ¿vale? Y los tipos. Nada, no decimos nada de cómo están unidos, de sus enlaces químicos, ¿vale? A estas fórmulas, esta manera de expresar las moléculas mediante sus enlaces, las podemos denominar fórmulas de constitución. Y para aprender a escribir estas estructuras, deberemos saber antes el significado de lo que es una valencia, ¿vale? El enlace, cómo se enlazan los elementos, y eso en este vídeo no lo vamos a explicar. Lo explicaremos cuando introduzcamos la estructura electrónica, el concepto de valencia, el concepto de enlace y podamos escribir sus estructuras de Lewis. Así, por ejemplo, vamos a hablar ahora de... Vamos a utilizar como ejemplo el ácido sulfúrico, ¿vale? ¿Qué necesitamos saber para determinar la fórmula empírica de una combinación? Pues bueno, necesitamos saber tres cosas. No es necesario saberlas todas, pero bueno, a partir de estas tres cosas podemos deducir su fórmula empírica. Y ahora veremos cómo, con algunos ejercicios. 1. El peso molecular. Peso molecular. Del compuesto. 2. El peso atómico. El peso atómico de cada elemento. Y por tercero, la composición centesimal del cuerpo. Centesimal del cuerpo. Es decir, el tanto por ciento. ¿De qué? Pues de los elementos, de los compuestos que forman ese cuerpo. Es decir, esto lo obtendremos mediante un análisis. Del análisis podemos saber qué tanto por ciento hay de hidrógeno, el azufre, el oxígeno, en el caso, por ejemplo, del ácido sulfúrico. ¿Vale? Vamos a poner un ejemplo. Es decir, necesitamos alguna de estas tres cosas. Vamos a poner un ejemplo. Tenemos elementos como, yo que sé, el azufre, para el mismo caso del ácido sulfúrico. Tenemos azufre, tenemos oxígeno y tenemos hidrógeno. Hacemos un análisis por combustión, por ejemplo, y obtenemos una composición centesimal, ¿vale?, del compuesto. Y obtenemos que azufre tenemos 32,65%, oxígeno 65,306% y el hidrógeno el 2,4%. Este es el porcentaje de azufre, oxígeno e hidrógeno que hay
en el ácido sulfúrico, después de hacer un análisis. Podemos poner sus pesos atómicos. Están tabulados, miramos en las tablas, como sabemos que es el ácido sulfúrico, y vemos que el azufre tiene un peso de 32, el oxígeno tiene un peso de 16 y el hidrógeno tiene un peso de 1. Y también sabemos el peso molecular. El peso molecular. Simplemente tenemos que sumar y multiplicarlo por el número de veces que se repite cada elemento. Da 98. ¿Cómo podemos hallar la composición de la molécula? Es decir, sabiendo estos datos, ¿cómo podemos saber que el ácido sulfúrico tiene esta fórmula empírica? Bueno, muy sencillo. Si utilizamos los porcentajes, por ejemplo, sabemos que cada 100 de lo que sea, porque es un tanto por ciento, 100 gramos de ácido sulfúrico, 32,65 son de azufre. Pues de cada 98, que son los gramos que hay por mol, porque es su peso molecular, gramos mol de ácido sulfúrico, de cada 98, pues habrán X. Porque 98 es el 100% del peso de un mol de ácido sulfúrico, porque es su peso molecular. Es la definición de peso molecular. Podemos hacer lo mismo, esto es para el azufre, podemos hacer lo mismo para el oxígeno. De cada 100, 65,306, y el hidrógeno, vamos por aquí, de cada 100, 2,404. Pues entonces de cada 98 y de cada 98 Z. Con esto tenemos que X es igual a 32 y es igual a 64 y Z es igual a 2. ¿Vale? ¿Eso qué son? Gramos. Gramos. ¿Vale? En 98 gramos o en un mol de ácido sulfúrico, 32 gramos son de azufre, 64 gramos son de oxígeno y 2 gramos son de hidrógeno. ¿Por qué se parecen tanto al porcentaje que había, el tanto por cien? Porque realmente la molécula, o sea, un mol de ácido sulfúrico, su peso molecular está muy cercano a 100. Prácticamente estamos casi haciendo otra vez un tanto por cien. ¿Vale? Y para saber el número de moléculas que contienen estos gramos, ¿qué hacemos? Pues dividir entre sus pesos atómicos. 32 gramos, ¿cuántos átomos son? Pues dividimos entre su peso atómico. Peso atómico del azufre, 32. Aquí los pesos atómicos, ¿eh? Del oxígeno, 16. Y del hidrógeno, 1. Por lo tanto, esto nos da 1. Del oxígeno, 4. Y del hidrógeno, 2. Que es el número de átomos que hay de azufre, el número de átomos que hay de oxígeno y el número de átomos que hay de hidrógeno en la molécula del ácido sulfúrico. Que es correcto. 1, 2, 1 y 4. Pues con esto hemos calculado su fórmula empírica. Vamos a hacer otro ejercicio. Muy sencillo todo. Vamos a dividir la pantalla aquí y hacemos otro ejercicio. Porque claro, la fórmula empírica sirve para resolver unas cuestiones, o sea, más cuestiones. Lo podemos utilizar para resolver pues cuál es el peso molecular del compuesto, cuál es su composición centesimal, una vez tenemos su fórmula.
cuánto vale su densidad con respecto al aire o respecto al hidrógeno. ¿Vale? Vamos a hacer un ejercicio. Tenemos el ácido clorhídrico, o sea, ya nos da la fórmula, nos dice que es el ácido clorhídrico. Y el ácido clorhídrico podemos saber en qué proporción está. Porque como vimos cuando las leyes de combinación, la ley de Gay-Lussac, cuando descomponía el ácido clorhídrico haciéndole pasar una corriente eléctrica, por ejemplo, tenía un volumen, el mismo volumen, un volumen de hidrógeno por un volumen de cloro. Esa es su relación en volumen. ¿Vale? O sea que hay uno por cada uno. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? Pues podemos calcular, como sabemos que hay uno y uno, podemos calcular su peso molecular. ¿No? Es el peso atómico del cloro y el peso atómico del hidrógeno. Además que sabemos que hay uno y uno, pues simplemente hay que multiplicar cada uno por uno. El del cloro es 35,5 y el del hidrógeno es 1. Por lo tanto, el peso molecular de la molécula de ácido clorhídrico es 36,5. ¿Qué? Gramos por mol. O sea, un mol de ácido clorhídrico pesa 36,5 gramos. Entonces ahora la pregunta es, porque la fórmula ya la tenemos. Su relación en volumen es 1:1. ¿Vale? Y utilizando las leyes ponderables sabemos entonces que hay uno de hidrógeno por uno de cloro. Además, esta molécula pesa 36,5 gramos. Pues la pregunta es, ¿cuál es su composición centesimal? O sea, este 1:1, ¿qué supone en porcentaje? ¿Qué porcentaje de hidrógeno y qué porcentaje de cloro hay en la molécula? Bueno, tenemos que el peso molecular es 36,5. O sea, por cada mol hay 36,5 gramos de ácido clorhídrico, ¿vale? De HCl. Pues aquí estarán contenidos sus 35,5 gramos. Bueno, gramos no, 35,5 de cloro, ¿no? Por cada 36,5 gramos de ácido clorhídrico sabemos que el cloro es 35,5. Como queremos saber su composición centesimal, entonces por cada 100 X. Esto para el cloro. Pero para el hidrógeno el hidrógeno, ¿qué sabemos? El hidrógeno sabemos que 36,5 de ácido clorhídrico tienen que estar contenidos, como su relación es 1:1, 1 de hidrógeno. 1 de hidrógeno. Por lo tanto, por cada 100 I, por ejemplo. Pues ya está, de aquí despejamos. Tenemos que X es igual a 97,28 y es igual a 2,72. ¿Qué? Por ciento. Es decir, sabiendo su fórmula empírica, ¿vale? Podemos calcular su composición centesimal. O sea, qué porcentaje hay de cada elemento dentro del compuesto. Y ahora ya vamos a realizar un último ejercicio, que yo creo que es el más ilustrativo, también es el más útil, el más común, que es que te dicen, tenemos una combinación o una sustancia desconocida, ¿vale? Y hemos hecho un análisis, ¿vale? Y en el análisis hemos obtenido que el 40% es carbono. Por ejemplo, hemos hecho un análisis por combustión. El 40% es carbono.
el hidrógeno es un 6,6% y el oxígeno es un 53,4%. Entonces la pregunta es, ¿qué compuesto es? ¿Qué combinación es? Es decir, ¿cuál es su fórmula empírica? ¿Vale? Esto es una de las maneras que antiguamente tenían para, bueno, pues para analizar o para saber de qué compuesto se trataba. Hoy están más en desuso, aunque es cierto que se sigue utilizando el análisis por combustión, se sigue utilizando y, por ejemplo, se utiliza mucho en química orgánica, ¿vale? Unidos a otras técnicas, como la resonancia magnética nuclear, para averiguar de qué molécula se trata, ¿vale? Pero te dice los ladrillos fundamentales, el porcentaje de cada uno de lo que está constituido el compuesto. O sea, carbono 40%, hidrógeno 6,6%, oxígeno 53,4%. ¿Vale? O sea, ¿qué es? ¿Qué elemento, qué compuesto es? O, por lo menos, ¿cuál es su fórmula empírica? Pues bueno, primero revisamos que esto sume 100, suma 100, ¿vale? Suma 100. Entonces, ¿qué hacemos? Sabemos que el carbono es el 40%, ¿no? Decimos que el carbono es el 40%. A eso le corresponde un peso de 12, que es el peso del carbono. ¿Vale? Sencillo. Sabemos que el hidrógeno es un 6,6%. ¿A eso qué peso le corresponde? Pues su peso atómico. Y lo mismo para el oxígeno. Vamos a estos cálculos. Esto da 3,3, 6,6, este da 3,3. Así ya sabríamos su relación. No haría falta, no nos daría la fórmula empírica, pero la relación entre ellos ya lo sabemos. Sabemos que hay lo mismo de carbono que de oxígeno y que hay el doble de hidrógeno. ¿Vale? Por ejemplo, podría haber 7 átomos de... Podemos suponer, podría haber 7 átomos de carbono, tendría que haber 7 átomos de hidrógeno y 14. ¿Vale? Y 14 de oxígeno. Y ya estaría. Realmente el problema ya está hecho. Lo único que importa... Pero claro, esta fórmula... esto no existe. Entonces, ¿qué hacemos? Dividimos por el menor para dejar la unidad. 3, 3,3, 3,3. ¿Y qué tenemos? Que esto es 1, que esto es 2 y que esto es 1. Básicamente, si vemos todo entre 7, lo reducimos, pues nos da lo mismo. Es decir, que en la fórmula hay esto es carbono, esto es hidrógeno y esto es oxígeno. Un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Es decir, colocamos aquí carbono, hidrógeno y oxígeno. Y tenemos un carbono, 2 hidrógenos y un oxígeno. Este es el compuesto que se estaba buscando. Este compuesto se le llama formaldehído. Y esta es su fórmula empírica. Lógicamente no se ponen los unos. Se pone carbono, H2, oxígeno. Que nada nos dice de cómo es su estructura de la molécula. O sea, cómo están unidos, qué tipo de enlace hay y cuántos enlaces hay. Yo lo voy a poner aquí
simplemente por curiosidad. Formaldehído es un compuesto orgánico, como su nombre indica, es un aldehído. Carbono enlazado al oxígeno con doble enlace y 2 enlaces carbono-hidrógeno. Esto ahora no hemos explicado cómo se hace, o sea que da igual, es solo una curiosidad. Pero para que veamos que la fórmula empírica únicamente nos dice cuánto carbono hay, cuánto hidrógeno hay y cuánto oxígeno hay. Hay un oxígeno, un carbono y 2 hidrógenos. No nos indica cómo están relacionados entre ellos. Bueno, y con esto lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya sido útil sobre todo, y bueno, nos vemos en el siguiente. Un saludo.